Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como siempre os traigo una reflexión, en este caso profesional. Va a ser una sorpresa porque todo el contenido que os voy a mostrar proviene de una fuente que no os podéis ni imaginar y va a tratar sobre qué motivo hay para que la bolsa a partir de ahora lo haga mucho peor de lo que lo ha hecho durante las últimas 3 décadas. ¿Cuáles son los fundamentos, cuáles son los argumentos que soportan esta idea? Y como digo, sorprendente va a ser cuando descubráis en base a qué está hecho este estudio. Pero básicamente, antes de nada, vamos a empezar con un concepto que es muy básico. Tiene que haber una relación entre cuánto ganan las empresas en términos de beneficios empresariales respecto a cuánto crece la economía. ¿Tiene sentido que haya una relación directa? Pensemos que una empresa no deja de vender bienes y servicios a la población o a otras empresas y por tanto cuanto mayor crecimiento económico hay, más capacidad de consumo e inversión y por tanto más posibilidad de que esa empresa obtenga ganancias adicionales. Cuando el ciclo se contrae, cuando hay menos crecimiento económico, ocurre exactamente lo contrario: menos consumo, menos inversión, menos capacidad de colocar tus productos o tienes que bajar el precio para colocarlos, con lo cual genera menores ganancias por el lado empresarial. Si es verdad, deberíamos encontrar un paralelismo y aquí tenemos un estudio de los últimos 20 años que compara cuál es la ganancia empresarial respecto al crecimiento del PIB y vemos que arroja una correlación o relación de un 70%. Es decir, que el 70% de las ganancias empresariales están ligadas a el crecimiento en términos de PIB. Dices, bueno, parece que estadísticamente se puede demostrar que es así y la pregunta es, ¿se sigue manteniendo este paradigma? Y fijaos qué curioso, el dato que veis aquí muestra el PIB respecto a las ganancias y durante la época 1947-1989 había una relación muy cercana entre cuánto crecía la economía y cómo eran las ganancias empresariales. Sin embargo, cuando nos vamos al periodo 1989 hasta la actualidad, descubrimos que el crecimiento económico es mucho más débil y sin embargo las ganancias empresariales incluso han superado la cota que tenían durante las décadas previas al 89. Y uno se hace la pregunta lógica de ¿cómo es posible que esto pase? Dices, bueno, lo primero que está claro es que si tú estás comparando la capitalización bursátil con el crecimiento en términos de PIB de la economía estadounidense, estás utilizando la famosa métrica que diseñó Warren Buffett, el mejor value investor del mundo, en el que comparaba precisamente eso, cuál es la relación entre la economía y el valor bursátil de un índice grande, como en este caso es el S&P 500. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que en 2021 experimentamos uno de los momentos de desviación más grandes o una de las burbujas más grandes al superar las dos desviaciones estándar respecto a la línea de regresión exponencial que representa de alguna manera el punto de equilibrio razonable entre esas ganancias empresariales que muestran cuál es la capitalización bursátil del S&P y el crecimiento en términos de PIB de la economía americana. Y dices, bueno, ¿ha habido otros momentos de burbuja? Digo, sí, claro, midiéndolo de esta manera descubrimos que en otros momentos tuvimos situaciones similares que luego dieron lugar a correcciones severas. Las correcciones que se produjeron en estos procesos de aquí volvieron a dejar el valor del índice muy por debajo de ese punto de equilibrio que hemos mencionado. Pero en la última corrección simplemente alcanzó una desviación estándar por encima del punto de equilibrio y de nuevo, como veis, nos hemos ido a un nivel donde estamos en 180% de ratio o lo que es lo mismo 1,6 desviaciones estándar por encima de la media. Es decir, seguimos teniendo una gran sobrevaloración de la bolsa respecto a el valor de la economía. Si lo viésemos cómo cotiza la bolsa respecto a su media histórica, también descubriríamos que hay una desviación muy grande entre el momento actual y ese punto de equilibrio. Vamos ahora a por qué ocurre esto. ¿Cómo es posible que nos hayamos movido hacia estas cotas o que estemos todavía en zonas muy altas dentro de esta métrica? Y la primera conclusión que uno saca
es que lo que ha hecho posible esta sobrevaloración es la caída dramática del coste de financiación durante los años 80 en adelante. Mirad el gráfico inferior primero. En la línea de color azul muestra el coste de financiación del gobierno estadounidense medido a 10 años como la rentabilidad del bono T-Note o bono a 10 años en Estados Unidos, y la línea de color naranja nos muestra el coste de financiación de las empresas con una calificación crediticia triple B, es decir, el escalón más bajo dentro de lo que llamamos investment grade. Y como veis, básicamente el proceso ha sido un proceso continuado a la baja. Si nos vamos al gráfico de arriba, nos permite no ver desde 1980, sino remontarnos a 1962. ¿Y qué es lo que descubrimos? Pues que el coste de financiación entre el año 62 y el año 85-89 no hizo más que subir, y a partir de entonces comienza a colapsar hasta alcanzar uno de los niveles más bajos que se recuerdan de los últimos 60 años. Dices, vale, entonces el coste de financiación para las empresas ha sido un aliciente muy poderoso que ha permitido que ganasen más dinero. El impacto que ha tenido es aún más grande si tenemos en cuenta que ese coste de financiación cada vez más bajo además ha hecho que la tasa de apalancamiento, de endeudamiento en las empresas no haya hecho más que crecer. Y si nos vamos a 1962, vemos que la tendencia estructural de ese endeudamiento por parte de las empresas no ha hecho más que subir de forma sistemática, marcando una estructura de mínimos y máximos cada vez más altos, y que en este momento no estamos muy lejos de los niveles de endeudamiento corporativo más elevado de los últimos 60 años. Por otro lado, miramos ahora cómo ha hecho el impacto de los impuestos, porque es el segundo gran fenómeno. Por un lado teníamos el coste de la financiación, que como hemos visto no ha hecho más que bajar desde la década de los 80 en un entorno donde el endeudamiento cada vez era más alto, y por otro lado tenemos el tipo efectivo, no el tipo marginal que determinan los impuestos, sino cuánto pagan realmente las empresas en términos efectivos por su impuesto sobre sociedades. Y aquí afecta no solamente el tipo nominal, sino también las deducciones que pueden aplicarse. La realidad es que las empresas estadounidenses, como veis, pagan efectivamente o en la realidad tan solo en torno a un 10% de lo que ganan, lo cual es un nivel impositivo extraordinariamente bajo y que difiere barbaridades de lo que pagaban en la década de los 50, donde estaban por encima del 40%. Este es otro de los grandes argumentos que ha permitido que las ganancias empresariales hayan sido mucho mayores que antes. Por un lado, unos impuestos cada vez más bajos, por otro lado, un coste de financiación cada vez más laxo. Como veis, el siguiente gráfico os muestra la importancia que tienen estos gastos totales de intereses e impuestos como impulsores del crecimiento de las ganancias empresariales agregadas en las empresas no financieras del S&P 500, y ya vemos que esa tendencia no ha hecho más que mejorar a lo largo de las décadas desde los 80 en adelante. ¿Qué es lo que supone? Pues que la bajada de impuestos y el coste de financiación de las empresas han sido el motor que ha permitido que los beneficios empresariales después de impuestos hayan aumentado mucho más de lo normal frente a lo que ha crecido la economía. Si os fijáis de nuevo desde los años 80, la relación, esto sale de la propia Reserva Federal, la relación de cuánto han sido los beneficios empresariales después de impuestos respecto al crecimiento económico ha alcanzado cotas cada vez más altas. Es decir, las empresas parecía que eran mucho más eficientes que antes y por eso conseguían extraer mucha más ganancia pese a haber un menor crecimiento económico. Pero no se trataba de un proceso de eficiencia de las empresas, sino de un entorno legal que les permitían unos costes de financiación cada vez más baratos y, por supuesto, de unos impuestos que drenaban cada vez menos cantidad de las ganancias y quedaban en manos de las propias compañías. ¿Por qué ahora debería preocuparnos esto? ¿Por qué hablar de este tema ahora? Bueno, porque los modelos de GAAP Earnings, ya sabéis que GAAP Earnings hace referencia a los beneficios de acuerdo al conjunto estándar y reglas generales, es lo que nos permite comparar los beneficios de distintas empresas de distintos sectores, etcétera, utilizando unas métricas homogéneas. Respecto a la diferencia del PPI menos el CPI, ya sabéis que el PPI son los precios al productor y el CPI
o CPI son los precios al consumidor, nos indican que la línea de color negro debería tener ajustes mayores que los que hemos visto hasta ahora, teniendo en cuenta este spread. Ya veis cómo funciona de bien esta métrica en las distintas situaciones. No siempre se ajusta hasta abajo, pero es que el nivel que estamos teniendo ahora mismo es enorme y parece indicar que esa línea de color negro debería seguir registrando caídas mayores que las que estamos viendo, lo cual representa unos beneficios empresariales que deberían tender a deteriorarse más en lugar de a lo contrario. ¿De dónde sale esto? Antes os he dicho que os ibas a sorprender. Toda esta información que os estoy presentando sale de un artículo que ha escrito la Reserva Federal de Estados Unidos y que se llama El final de una era, la desaceleración a largo plazo en los beneficios empresariales, en el crecimiento de los beneficios empresariales y en el retorno que ofrece la bolsa, llamada en este caso el retorno que ofrecen las acciones. O sea, fijaos hasta qué punto es importante. Estamos hablando de un artículo de la Reserva Federal que se publica en junio de 2023, es decir, hace nada, y que hace alusión a por qué va a cambiar el comportamiento de la bolsa durante los próximos años. Si te gusta el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y comparte. Es un gesto que a mí me va a ayudar mucho y a ti solo te va a llevar unos segundos. Muchas gracias. Ese artículo que he querido trasladar mucho texto, tal y como viene en el artículo, a cualquiera que lo quiera leer, que lo busque con este nombre en internet y lo va a encontrar sin ningún tipo de problema, dice este tipo de cosas. Lo primero que cuestiona es que con un déficit creciente se pueda volver a bajar impuestos. Más bien consideran que va a ocurrir lo contrario. Dice así: si bien las tasas de interés e impuestos más bajos impulsaron el crecimiento de manera significativa, la capacidad para que esto continúe es insignificante. Es probable que hayamos dejado atrás el final de una era gratificante para las acciones. Dado que los déficits del gobierno seguirán creciendo más rápido que la economía, se vuelve cada vez más improbable que el gobierno pueda permitirse reducir los impuestos corporativos. De hecho, las probabilidades están a favor de aumentar dichos impuestos. Las tasas de interés puede que vuelvan a caer a los niveles bajos de los últimos 10 años. Aún así, a menos que las tasas fuesen negativas, hay poco espacio en el margen para que las empresas reduzcan significativamente su tasa de interés efectiva. El déficit del gobierno al que hace referencia es este que veis aquí, que no hace más que aumentar en tasas negativas, lógicamente. Es decir, hay una tendencia desde 1950 a tener un déficit cada vez mayor en Estados Unidos. Y eso va a generar lo que estáis viendo. Los déficits, a medida que los agregamos año contra año, lo que generan es un incremento de la deuda pública en términos absolutos. Ya veis cómo tenemos una curva que da vértigo cuando la miramos, pero también en términos relativos al propio crecimiento económico de la economía estadounidense. A día de hoy, el nivel de endeudamiento en términos de PIB supera lo que tuvo que hacer Estados Unidos para financiar la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, estamos en una corriente de endeudamiento continuo que va a dificultar, como dice el artículo, o al menos este research, va a dificultar que se puedan acometer nuevos recortes de impuestos, especialmente por el lado del impuesto de sociedades. Continúa el artículo diciendo: puede ser tentador suponer que el desempeño excepcional del mercado de valores durante las últimas 3 décadas continuará indefinidamente. Mi análisis, es lo que escribe el autor, no yo, mi análisis sin embargo indica lo contrario. Es muy probable que tanto la rentabilidad de las acciones como el crecimiento de los beneficios corporativos sean sustancialmente menores en el futuro. Esta conclusión se deriva del supuesto de que las tasas de interés y las tasas impositivas corporativas efectivas tienen muy poco margen para caer por debajo de los niveles de 2019. Ya tienen la tasa nominal de impuestos de sociedades, como veis, prácticamente en el 20%, y la tasa real de lo que pagan las empresas en torno al 10%. Muy poquito margen de bajada puede quedar ya, si es que bajan, cuando este artículo lo que te está diciendo es que probablemente desde aquí hay más probabilidad de que suban y no de que puedan bajar algún escalón adicional. Otra frase que dice el artículo es que en cuanto a la previsión de beneficios empresariales, dice: en consecuencia, su probable crecimiento de beneficios empresariales en conjunto estará más cerca de las tasas de crecimiento
en el futuro. La brecha entre el PIB y las ganancias que destacamos al comienzo de este artículo probablemente se va a cerrar. Las altas valoraciones actuales se basan en un sólido crecimiento de los beneficios. No se pronostica un crecimiento similar al del PIB y probablemente pesará sobre los precios de las acciones. ¿Cuál es la estimación que tiene la Reserva Federal de crecimiento económico para este año, el año que viene y el siguiente? En los propios statements que hace la Fed nos dicen que este año van a crecer al 1%, que en 2024 van a crecer al 1,1% y que en 2025 van a crecer al 1,8% y que a largo plazo el crecimiento sostenible de la economía americana no va más allá del 1,8%. ¿Tiene sentido cuando miramos la evolución del PIB estructural que ha tenido Estados Unidos? Sí, vemos que hay una tendencia, con todo lo errático que resultan picos y valles, hay una tendencia a la baja si unimos todos los periodos desde 1950 y todo apunta a que nos vamos a mover en una tasa de crecimiento no muy lejos del 0%, lo cual encaja bastante bien con esa visión aproximadamente de crecimientos estructurales del entorno del 1,8%. ¿Dónde está lo que llama más la atención? Lo que llama más la atención es que si atendemos a este artículo que ha desarrollado la Reserva Federal y decimos que una parte importantísima de lo que ha permitido que las ganancias empresariales fuesen muy superiores a lo que ha crecido la economía era ni más ni menos que un proceso de bajada del coste de financiación estructural y de la bajada de los impuestos a los beneficios de las empresas. Si no cuentas ya con ese apoyo, si ya no vas a poder caer por debajo de los tipos de interés de 2021 que fueron el 0%, si ya no va a haber más mejoras de impuestos, probablemente los beneficios empresariales van a estar muy ligados al crecimiento estructural de la economía. Y ese crecimiento estructural es 1,8%, muy distinto de esos crecimientos que veíamos del 7 y pico por ciento entre 1950 y 1989 o de ese 4 y pico por ciento que veíamos posteriormente a partir de 1989 en adelante. ¿Dónde llama la atención? Lo que llama la atención es que la presunción que tienen los analistas es que los beneficios empresariales no van a hacer más que mejorar y mejorar y mejorar a lo largo de este año y el que viene. En esta hoja de FactSet, como podéis observar, las estimaciones bottom-up de los beneficios por acción que tiene el mercado marcan que 2023 acabará superando las cotas de 2022 y que 2024, por supuesto, superará con creces lo que se alcanzó en 2023 o en 2022. Es decir, se presupone que hay una tendencia estructural en mayores beneficios empresariales futuros, con independencia prácticamente de la visión que tengas sobre el crecimiento económico. ¿Qué argumento a largo plazo? Yo creo que a corto plazo es evidente que hay unas presunciones tremendamente utópicas, ¿no? Es decir, se está dando por hecho que no va a haber recesión, se está dando por hecho que aunque haya poco crecimiento económico, las ganancias empresariales se van a disparar de aquí en un año. El único argumento de largo plazo, no de corto o medio plazo, que me parece fundamental tener en cuenta y que podría cambiar este análisis, como digo, a años vista, es la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando implementas una revolución tecnológica como es la IA en las industrias, en las empresas, en los distintos sectores de la economía, consigues generar mayor productividad. Tuvimos mucha más productividad a raíz de la irrupción de Internet en nuestra vida, pero no explotamos esa nueva tecnología de forma inmediata, tardamos mucho tiempo. Siempre digo que Internet llega a finales de los 90, se convierte en la nueva tecnología que abrazamos sin dudas durante 2000-2010, pero los grandes ganadores, la forma de explotar realmente la nueva tecnología no la vemos de forma clara hasta el año 2010 en adelante. De hecho, las grandes multinacionales tecnológicas que se han visto más favorecidas por la aparición de Internet han sido las redes sociales, ¿no? Hemos visto cosas como Meta o Facebook o el antiguo Facebook. Hemos visto cómo han utilizado esto Amazon para el comercio internacional, Google para posicionarse como una multinacional que explota al máximo Internet. Lo hemos visto con compañías como Netflix, que ha utilizado esa base de Internet para generar
un concepto de streaming a la hora de consumir el ocio de las películas. Hemos visto un montón de compañías que nacen 10 años después de la irrupción de esa nueva tecnología y que crecen como la espuma y favorecen que otras empresas de distintos sectores se puedan beneficiar mucho de lo que está ocurriendo. Probablemente la implementación de la IA no va a llevar 10 años como pasó con Internet, sino que veremos sus efectos mucho antes. Pero hasta que se traslade al conjunto de toda la sociedad, hasta que impregne todos los negocios que conocemos, va a haber un periodo de adaptación que va a llevar años. Y además por el camino va a haber tensiones enormes porque va a cambiar el mercado laboral, porque va a suponer una revolución de muchos sectores donde eran intensivos de capital humano y no va a hacer falta a partir de ahora, lo cual va a desatar también dudas sobre la evolución del mercado laboral, es decir, traerá cosas muy buenas y también cosas malas. Y la pregunta aquí es, ¿habrá grandes ganadores y grandes perdedores? ¿Quiénes van a ser? Está por ver. Es evidente que esto es una de las fuerzas que a mí me hace ser más positivo en el largo plazo para la bolsa, pero creo que trasladar este beneficio de forma inmediata tal vez sea demasiado precipitado. Y por el camino la sensación que tengo es que los próximos años tal vez lo que estamos exponiendo aquí a raíz del artículo de la propia Reserva Federal va a tener más peso de lo que muchos analistas están dispuestos a aceptar. Y si no hay beneficios empresariales que justifiquen los múltiplos a los que cotiza la bolsa a día de hoy, que ya está muy desviada de esas tasas de crecimiento desde el lado de la economía, probablemente hay algo que falta, un ajuste que todavía no hemos visto y que es nuestra espada de Damocles de cara a potenciales correcciones severas que pudiesen darse en la renta variable. Recordad, este artículo sale de la propia Reserva Federal. Espero que os haya parecido interesante. Si alguno quiere buscarlo con el nombre que habéis visto anteriormente, es muy fácil dar con el artículo y leerlo directamente para aprender de cómo se ve el entorno desde los ojos de los responsables de la política monetaria en Estados Unidos. Suerte y que disfrutéis de la vida.